¿Cómo estáis? Muy buenas. Lo informo porque esto es una prueba piloto, ¿vale? Es a ver cómo sale. Y antes de nada quiero avisar a la gente que llegue aquí en qué voy a basarme, ¿vale? Para hacer este programa. Y añado entre comillas programa, ¿vale? Porque va a ser una especie de podcast basado en este podcast, ¿vale? De Renner, de Spotify. Primero lo dejo bien claro, ¿vale? De que voy a basarme en ese modelo de podcast, ya que me gusta todo el mundillo de Mega Drive, es mi infancia, y creo que es un buen modo de homenajear a este sistema que tantas horas me ha dado, ¿no? Pero también me quiero centrar en la banda sonora del propio juego, ¿vale? Esto va a ser una especie de podcast musical, para que nos entendamos. En este primer episodio quiero analizar o quiero explicaros este juego que tenéis aquí atrás, que ya se ha subido a este canal, ¿vale? Es una prueba piloto, no sé cómo va a salir. Y mientras vayamos hablando, os voy a explicar en qué consiste esto, ¿vale? Y vamos a ir escuchando las melodías del videojuego. Vale, así que empezamos con... Empezamos con el primer tema, que es el de la selección de personajes, y sonaba así. Y así podríamos estar en bucle, ¿vale? Es un bucle, obviamente, de pocos segundos. Pero bueno, igualmente ya denotaba, ¿no? El talento de Yuzo Koshiro, que por cierto es el compositor del juego. Y Yuzo Koshiro utilizó un instrumento, básicamente era rudimentario para la época. Creo que era un teclado, os lo diré a continuación. Era un NEC PC88. Era un ordenador japonés primitivo para hacer música. O sea, Yuzo Koshiro se inspiró en música electrónica de la época y fue una revolución para su tiempo. Es más, a Street of Rage se le recuerda más que nada obviamente por haber sido una revolución en el mundo de los beat'em ups, ya que contaba con este coche de policía que salía, disparaba y tal. Pero aparte, obviamente, por la música. Así que vamos al tema del primer nivel. Y aquí ya sí que sí, sonaba así.
este era el tema de primer nivel. Yo creo que es el que se nos ha quedado a casi todo el mundo que jugamos al Street of Rage en su día. Ya digo, yo lo jugué, me acuerdo, jugué con un compañero de clase en la habitación de mis padres y era un chaval de estos que está de paso porque es hijo de una amiga de tu madre y el chaval te cae súper bien, compartís gustos de juegos y tal, pero ¿sabéis ese colega que está, pum? Pues ese fue el chaval este. Y me acuerdo como si fuera ayer. Y además que el chaval este se parecía a Adam. Era así morenito de piel y era clavado a Adam, tío. Y él se elegía a Adam. Yo pensaba que era Adam, ¿vale? En fin, Street of Rage de Mega Drive, año 91. Y este juego fue respuesta de Capcom, ¿vale? Por ese Final Fight. El programador principal fue Hiroshi Momota, que además salen los créditos en mi gameplay. Yo lo mencioné, dije, el señor Momota, claro. Recordado por muchos otros juegos que además yo lo tengo por aquí. El programador principal que hizo otros trabajos como Shinobi en el 89 fue el programador principal, junto a Koshiro como compositor también. Ya trabajaron juntos en el año 89. También hizo el Sonic de 8 bits, el de Master System, Game Gear, en el año 92. Trabajó como programador de apoyo y luego hizo pues Street of Rage 2 en el año 92 y participó como programador, ¿vale? Era un diseñador de prestigio en la época. Así que esas fueron las bases de Street of Rage. Luego llegaría el 2, el 3, pero el que se le ha quedado a casi todo el mundo yo creo que es el primero, ¿no? Vamos a por el tema del jefe, que este tema también tiene mucha chicha, ya que es brutal. Cómo utiliza los instrumentos Yuzo Koshiro es brutal. O sea, no se había visto nada como esto en Mega Drive. Y utilizando ese NEC, no ese ordenador rudimentario. Vamos a escucharlo. Qué temazo, ¿eh? O sea, esto para la época, la prensa lo elogió tantísimo por el tema de la música. O sea, imaginaos, ¿eh? No se había visto esto en un videojuego anteriormente. Digo que parte de la fama de Street of Rage viene por Yuzo Koshiro de haber hecho esto. Que por cierto, los trabajos del autor, ¿vale? De Yuzo Koshiro, del artista, los más destacados que hizo fue Revenge of Shinobi en el año 89, que fue también muy elogiada. Actraiser de Super Nintendo en el año 90. Street of Rage 2, que fue otra de su joya de la corona, ¿vale? La banda sonora de Street of Rage 2. Hay gente que está dividida, algunos prefieren el 1, luego otros prefieren la 2, y muy pocas parte de esa crítica prefieren la 3, ¿no? Hablaremos de la 3 más adelante. Pero bueno, Street of Rage 2, año 92, era más experimental, más techno, si cabe, aunque la primera era muy adelantada a su época, como estáis escuchando, ¿vale? Y luego hizo pues Street of Rage 3, que era más oscura y más psicodélica.
Después hizo el videojuego Ice, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es el RPG este japonés, aún a día de hoy conocida. Era muy famosa en los años 90, yo me acuerdo. Y luego otro que es un poco más actual, que se llama Etrian Odyssey, para la Nintendo DS. Creo que era de estos Dungeon Crawlers, no me hagáis mucho caso, de Nintendo DS. Así que vamos ahora ya con el tema 3 de este juego. Bueno, vamos a hablar de los niveles, a pesar de que en este podcast podéis ver aquí atrás, ¿vale? En esta pantalla, pues el propio gameplay de Streets of Rage. Yo voy a enumeraros las fases que habían. Empezábamos en una ciudad de noche, de neón, eran las calles, ¿no? Ese principal, la fase principal, que aquí atrás la tendréis. Y era la más característica, ¿no? A pesar de este juego, está basado todo en la noche, ¿vale? Se basa en calles nocturnas, con luces de neón, callejones fríos, y caracterizaba eso, ¿no? Cuando Final Fight era prácticamente todo de día, excepto creo que una o dos fases, pues en este videojuego todo eran fases nocturnas. La primera era esta, teníamos unos carteles ahí de neón iluminando la calle, muy bonito todo. La segunda fase ya era más eso, ¿no? El callejón húmedo, frío de la ciudad a la que nadie se acercaría, y menos de noche. La tercera fase era una especie de playa, una playa tropical. Tampoco sé muy bien, no te lo explicaba, ¿no? El por qué estabas ahí, era todo muy primigenio, obvio. Eran tiempos diferentes y no te lo narraban como a día de hoy en un videojuego. Por ejemplo, en Streets of Rage 4, ¿vale? Han pasado 20 años o 25 ya, y ahí sí que te lo narraban más, ¿vale? Pero la fase de la que hago mención la tenéis aquí atrás, ¿vale? Era esa playa, y justamente uno de los jefes finales de este nivel era un luchador de pressing catch, de estos de wrestling, donde tú dices, ¿qué hace ese personaje ahí en medio de la playa con ese atuendo? Pues nada, eran los 90 y era lo que había. El siguiente nivel, un puente en obras que tenía pues agujeros, tenía vacíos por los que podías lanzar a los macarras. Era muy original esto para la época. Como veis, todo estaba pues muy metálico, de fondo se veía la ciudad en algunos planos. Aquí lo tenéis, y esto era muy chulo para la época. El siguiente nivel ya pues embarcábamos en un barco, una especie de ferry, y era bastante grande, ¿vale? Tenía una eslora pues bastante kilométrica, parecía que no tenía final, pero bueno, al final del nivel nos esperaban las gemelas, ¿cómo se llaman estas? La Mona Lisa, ¿vale? La Mona y Lisa,
que utilizaban un sprite reciclado de Blaze. Era muy cutre para eso, pero bueno, las limitaciones del cartucho, que si no me equivoco eran de 4 megas, puede que aquí me equivoque, ¿vale? Cogedlo con pinzas, pero las propias limitaciones. Así que venga, va, escuchamos otro tema. Vamos al nivel de, por ejemplo, el nivel del barco y lo escuchamos. Por cierto, aquí en este videojuego fue, yo diría que uno de los primeros, si no el primero, ¿vale? Uno de los primeros en los que un personaje femenino protagonizaba un videojuego, al menos de lucha, ¿vale? Un beat'em up. En la portada occidental el juego cambiaba bastante. Al final creo que Axel se vendaba los nudillos, ¿no? Hay muchos detallitos. Están inspirados, por ejemplo, las calles están inspiradas en calles de Nueva York, pero con un toque más oscuro, más apocalíptico, ¿vale? Y el ataque especial que lanza a los personajes no se volvió a utilizar en ningún videojuego de la saga. Más tarde sí que es verdad que en Street of Rage 4, 20 años después, el personaje de Estelle, que es la policía, su ataque especial es llamar a la policía y lanza el bazocazo. De un modo diferente, aparece una viñeta, ¿vale? Pero no es propiamente igual. Vamos al siguiente tema, que es el nivel 6. Creo que es el de la fábrica, si no me equivoco. Vamos a escucharlo. Tenía unos toques de reggae, ¿no? Con esos tambores. No sé, una fusión rara. En fin, los personajes que teníamos, ¿no? Teníamos 3 personajes. Era uno Axel, que por cierto eran súper jóvenes. Creo que tenían 18 o 19 años. Y eran policías que estaban cansados de ser policías, de lo que veían, y abandonan el cuerpo. Es decir, policías de 18 años que se cansan nada más entrar y dejan de ser policías. Más o menos, ¿vale? La historia de Axel pues era un oficial que, viendo la corrupción que invadía la ciudad y el propio departamento, pues renuncia y deja el cuerpo, ¿vale? Y lucha junto a sus compañeros Blaze y Ada. Ya digo, no tiene mucho sentido, pero su estilo de lucha, el estilo de Axel, ¿vale? Eran artes marciales con una mezcla de boxeo y karate. Y es cierto, los puñetazos que pega son de boxeo, parece un jab, ¿no? Y las patadas parecen low kicks y tal. Básicamente era la imagen del juego. El propio Axel en la carátula además está en el centro, eso ya indica, ¿no? En el personaje más rápido del juego, más ágil, pues era Blaze, era lo mismo, era una oficial de policía, amiga de ambos, que dejó la policía lo mismo, ¿vale? Que estaba hasta arriba y dejó el cuerpo. Pero ya digo, todo esto con una edad muy temprana, ¿eh? Creo que no tenían ni 18 ni 19 años, cosas que pasan. Pero bueno,
ella utilizaba el estilo de judo y acrobacias. Ojo, pese a que los sprites de Blaze no se ve cómo realiza esas acrobacias como tal. Ella salta, ella hace el golpe hacia atrás, ¿vale? Pero no se ve en los sprites. Donde sí que se ve esa habilidad de acrobacias es en los sprites de Mona y Lisa. Mona y Lisa. Ahí sí que se puede ver en esos saltos las acrobacias, que quizás Sega tendría que haberlo acoplado a la agilidad de la propia Blaze. Por lo tanto, bueno, en fin, pues eso, era el personaje más rápido y además una de las primeras heroínas, entre comillas, del beat'em up. Vamos a escuchar el séptimo tema, creo que era el del ascensor, vamos a escucharlo. Adam era el resistente, el fuerte, el tanque, mientras que Axel era el personaje más equilibrado, ¿vale? Este era el nivel del ascensor, que podías lanzar a los macarras volando, ¿vale? Y luego pasábamos ya por último al nivel de Mr. X, que era la sala larga, un pasillo muy largo hasta llegar a la puerta, en la que nos esperaba pues otra vez Mona y Lisa, que ahí es donde las partidas palmaban casi en su totalidad. Y luego pasábamos al jefe final, ¿vale? En el jefe Mr. X, si jugábamos con 2 jugadores, si llegábamos a esa puerta, nos daba a elegir, ¿no? Mr. X decía, ¿quieres ser mi mano derecha? Si un jugador elegía que sí y el otro que no, luchaban entre ellos y entonces optaba cuando eliminaba a Mr. X al trono, ¿vale? Y se convertía en villano. Era un final alternativo, era raro de ver. Por lo general todos los juegos tenían un final, ¿vale? Este fue uno de esos que empezaron a tener finales alternativos, ¿vale? Vamos al último tema, al tema del pasillo este de Mr. X y lo escuchamos. Debo decir que Street of Rage 4 me he equivocado otra vez, perdón. Es el primer programa, es mi primerito día. Se lanzó 30 años después, que ahí es nada. Yo diciendo 20. No, 30. Casi 30 años después.
Estamos ya mayores, ¿eh? Estamos mayores. Poco más que decir. Yo tengo aquí una chuleta, ¿vale? Que me la ha dado el ChatGPT de todo, ¿vale? Pero puede que me haya dejado algo por el camino. Así que nada, yo creo que ya podemos cerrar este programa, perdón. Si tenéis alguna recomendación o lo que sea, la podéis dejar aquí abajo en comentarios. Yo voy a hacer más. Iremos mejorando el programa. Os dejo ya el último tema, el tema del final del juego. Y nos vamos.